Un anciano le dio refugio en su hogar a una joven que perdió la memoria, pero al ver las noticias. A sus casi 62 años, el señor Jacobo se encontró enfrentando las duras críticas de un joven recién ascendido al cargo más alto de la empresa, donde había dedicado su vida laboral. Con aire de superioridad, el joven, que no era otro que el hijo del dueño de la compañía, cuestionaba severamente la capacidad de Jacobo para adaptarse a las nuevas tecnologías, específicamente a su manejo de la computadora. El veterano empleado, que había sido parte de la empresa durante más de 35 años, se vio obligado a soportar el regaño en silencio. La razón no era otra que la necesidad de mantener su puesto para poder sostener a sus dos queridos nietos, que dependían de él y que lo esperaban en casa con hambre. En ese momento, una lágrima solitaria se escapó por su mejilla mientras apretaba las manos sobre su regazo, signo de su impotencia y desazón. El señor Jacobo se sentía profundamente frustrado y desamparado, pues a pesar de su disposición, ninguno de sus compañeros de trabajo había mostrado interés en ayudarlo a comprender y manejar el nuevo sistema informático de la empresa. Había hecho esfuerzos genuinos por aprender por su cuenta, pero la complejidad de la tecnología moderna lo superaba ampliamente. Tras muchas horas de intento y error, su lucha con la tecnología culminó en un incidente desafortunado donde el equipo terminó dañado. Este conjunto de circunstancias solo añadía a la carga emocional y profesional que ya pesaba sobre sus hombros. El recién nombrado director, al enterarse del incidente, caminó con paso decidido a través de los amplios corredores del majestuoso edificio de la empresa para encarar al veterano empleado. Lejos de considerar la implementación de un programa de capacitación o proporcionar apoyo para la adaptación al cambio, el joven líder vio en este contratiempo la excusa perfecta para despedir al señor Jacobo, a quien percibía como un lastre que deterioraba la imagen moderna y eficiente que deseaba proyectar para la oficina. Desde su primera interacción, el nuevo jefe había mostrado su desagrado por el hecho de que el señor Jacobo, con su avanzada edad y su manera tradicional de trabajar, fuera uno de los primeros rostros que los visitantes veían al entrar en la compañía. Con cada palabra pronunciada por el joven, Jacobo intentaba intercalar promesas de esforzarse más y mejorar su desempeño. Sin embargo, el jefe simplemente sacudió la cabeza en señal de desaprobación y tras un intenso silencio, señaló la salida de manera despectiva, bajo la mirada atónita de todos los presentes en la oficina. Este acto fue un claro mensaje de que los años de servicio y dedicación de Jacobo a la empresa no tenían valor alguno para la nueva dirección, resultando en un despido no solo humillante, sino también carente de cualquier compasión. Para empeorar la situación, Jacobo era plenamente consciente de que al ser despedido en esos términos, perdería las prestaciones anuales que había acumulado y que eran esenciales para su subsistencia y la de sus nietos. Desesperado, el señor Jacobo intentó una última súplica, rogando por la última oportunidad de hablar con su antiguo jefe, don Ignacio de la Cruz, esperando en que él pudiera interceder y ofrecerle una segunda oportunidad, o al menos una salida más digna. Durante sus años dorados, el señor Jacobo había sido un pilar fundamental en su lugar de trabajo. Su carisma natural lo convertía en una figura querida y respetada entre los clientes, quienes lo consideraban el corazón del concesionario. Con su guía experta, muchos jóvenes aprendieron el arte de la venta de automóviles, y Jacobo siempre se había mostrado dispuesto a adoptar nuevas habilidades para ser excelente en su rol. Su dedicación era bien conocida por don Ignacio, su antiguo jefe, que valoraba enormemente su contribución a la empresa. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la transición hacia operaciones más digitalizadas, el señor Jacobo comenzó a encontrarse desfasado. A pesar de su falta de familiaridad con las nuevas herramientas digitales, él solo solicitaba la oportunidad de ser capacitado para seguir siendo un miembro productivo del equipo. El nuevo director, un joven que recientemente había asumido el liderazgo de la empresa, no compartía esta visión. Consideraba que Jacobo ya no era apto para las exigencias modernas del negocio. Además, el joven director se sintió ofendido y amenazado cuando Jacobo expresó su deseo de discutir su situación con don Ignacio, percibiendo esto como un desafío directo a su autoridad. ¿Estás insinuando que las decisiones que tomo podrían necesitar la aprobación de mi padre?, interrogó el joven director, su tono lleno de incredulidad y desdén. Él me ha confiado el control total de la empresa, y con esa responsabilidad tengo plena libertad para tomar las medidas que considere necesarias para su bienestar. Hoy he determinado que ya no encajas en nuestros planes futuros. Te pido que recojas tus cosas
y te marches de inmediato, antes de que tenga que pedir a seguridad que te escolte afuera», concluyó con frialdad. El señor Jacobo, tras ser informado de su despido, hizo un último esfuerzo para solicitar su salario del mes trabajado, esperando al menos asegurar ese ingreso. Sin embargo, su petición fue rechazada, con la explicación de que debería esperar hasta fin de mes para recibir cualquier pago. Le explicaron que necesitaba tiempo para asegurarse de que había dejado todo en orden y además enfrentaba la exigencia de cubrir los costos de reparación de la computadora que supuestamente había dañado. Con el peso de la injusticia sobre sus hombros, el señor Jacobo se dirigió hacia la salida, su figura solitaria atravesando el bullicio de la oficina, sin que nadie notara la angustia grabada en su rostro. La preocupación por cómo iba a sustentar a sus nietos sin empleo le oprimía el corazón. Al pasar junto a su antiguo puesto de trabajo, observó cómo una empleada de limpieza vaciaba el espacio que una vez fue suyo. La realidad de que otro ocuparía pronto su lugar lo golpeó con fuerza. Recordó todos los años de esfuerzo y dedicación que había invertido en la empresa, ascendiendo en la jerarquía, solo para ser descartado de una manera tan despiadada. No había recibido ningún tipo de reconocimiento por su labor al final de su carrera. En cambio, fue reemplazado por máquinas que ahora realizaban las tareas que él había ejecutado con esmero, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para completarlas. El trato que había recibido era un amargo testimonio de cómo la tecnología, mientras transforma lugares de trabajo, también puede dejar atrás a aquellos que dedicaron su vida a su oficio. Finalmente, el señor Jacobo se encontraba solo en la calle, enfrentando el gélido viento de invierno que golpeaba su rostro desgastado por los años. A su alrededor, las luces parpadeantes y las alegres melodías navideñas llenaban el aire, un recordatorio constante de que la temporada debería estar llena de alegría y celebración. Sin embargo, para él, esta Navidad se perfilaba como una de las más sombrías. En su humilde hogar, no había regalos bajo el árbol para sus amados nietos, quienes esperaban con ilusión algún presente que este año no llegaría. La perspectiva de ver sus caritas llenas de decepción le partía el corazón. Con pasos lentos y pensativos, el señor Jacobo avanzó por el camino que tantas veces había recorrido hacia el bloque de apartamentos donde había pasado la mayor parte de su vida. Cada paso era un recordatorio de los años de servicio que había entregado a la empresa, años que ahora parecían haber sido en vano, recibiendo a cambio solo desdén y un despido sin ceremonia. A medida que se acercaba a su hogar, reflexionaba sobre cómo, a pesar de su arduo trabajo, su situación personal había cambiado poco. Aún vivía en el mismo barrio modesto, donde la falta de seguridad era palpable y donde había criado a su única hija. Desafortunadamente, el ambiente a veces turbio del barrio había tenido un impacto negativo en ella, exponiéndola a influencias que ningún padre desearía para su hijo. El trayecto se sentía más largo esta vez, marcado por la reflexión sobre las decisiones y circunstancias que lo habían llevado a este punto en su vida, donde la incertidumbre lo envolvía como el frío del invierno. Aquel recuerdo se desplegaba en la mente del señor Jacobo como una vieja película, inundando su corazón de nostalgia y tristeza. Hacía apenas 3 años, en una fría noche similar a esta, su hija le había llamado para coordinar un encuentro en el paradero de autobuses, un punto de reunión habitual para ellos desde que ella era una niña. Aquella noche, ella volvía a casa después de un largo día de trabajo, luchando como siempre por ofrecerle a sus hijos una vida mejor, apoyada incondicionalmente por su padre, el eterno pilar en su vida. La vida de su hija no había sido fácil. Había asumido la responsabilidad de sus hijos con una determinación férrea, criándolos sola con la ayuda de su padre. Esa noche en particular, el señor Jacobo había quedado atrapado en la oficina, retenido por las exigencias de último momento de su jefe, quien le había pedido que complementara un informe urgente. Dedicado y meticuloso como siempre, se había quedado hasta tarde asegurándose de que cada detalle del informe estuviera perfecto, sin sospechar que esa demora tendría un impacto significativo en los acontecimientos de aquella noche. Con la mente y el corazón pesados, el anciano lamentaba cómo a menudo los compromisos laborales le habían robado momentos preciosos que podría haber compartido con su familia. Aquel incidente había sido un doloroso recordatorio de las difíciles elecciones y sacrificios que había tenido que hacer a lo largo de los años equilibrando entre su deber laboral y su rol como padre y abuelo. El retraso que sufrió el señor Jacobo resultó en una dolorosa consecuencia. Aquella noche, al no encontrar a su padre en el lugar de encuentro acordado, su hija se vio obligada a transitar sola por las sombrías y peligrosas calles de la ciudad.
La vulnerabilidad la convirtió en blanco fácil para un ladrón que, en un intento despiadado, quiso despojarla del poco dinero que llevaba. Era el dinero destinado a alimentar a sus hijos esa noche. Y movida por el instinto maternal y la desesperación, ella se resistió con todas sus fuerzas. Trágicamente, ese acto de valentía provocó una reacción violenta. Al forcejear con su asaltante, ella logró liberarse y huir, pero el agresor no estaba dispuesto a dejarla escapar sin represalias. Fue en ese momento de tensión y miedo que el señor Jacobo, llegando tarde, descubrió el resultado de esos terribles eventos. Alcanzó el punto de encuentro solo para hallar a su hija malherida en el suelo, una imagen que rompería el corazón de cualquier padre. Con el corazón palpitante y las manos temblorosas, se arrodilló junto a ella, sosteniendo su rostro con delicadeza y amor, mientras ella, con voz débil pero llena de ternura y confianza, le entregaba sus últimas voluntades. «Cuida a mis pequeños, papá. Sé que estarán seguros y muy bien contigo», susurró con esfuerzo. «Te amo, mi viejito lindo». Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. Desde ese momento, el señor Jacobo se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de sus nietos, esforzándose por proporcionarles no solo sustento y amor, sino también una educación digna, a pesar de los escasos recursos. Sin embargo, ahora despojado de su empleo y enfrentando la perspectiva de un futuro incierto, el desafío de mantener a su familia se volvía más arduo que nunca. La vida, ya difícil, presentaba nuevos obstáculos que parecían insuperables para el anciano, quien a pesar de todo, se mantenía firme en su compromiso de ser el protector y guía de sus queridos nietos. Eran las 22 horas, y tras haber acostado a sus nietos, el señor Jacobo se aproximó a la ventana de su modesto apartamento, sumido en un estado de profunda fatiga y preocupación. Desde el umbral de esa ventana descuidada, que daba vista a un barrio igualmente desatendido, sus ojos buscaban en el horizonte nocturno algún atisbo de esperanza o solución para la crítica situación económica que enfrentaba. La realidad lo golpeaba duro, sin ahorros y aún responsable de una deuda que había contraído para cubrir los gastos del funeral de su hija. Jacobo se sentía acorralado. Su estabilidad y la de sus nietos pendían de un hilo. Había hipotecado su departamento para financiar los costos del servicio fúnebre, creyendo que podría manejar la deuda con su empleo. Pero ahora, despedido y sin ingresos, el riesgo de perder su hogar se cernía sobre él, como una nube oscura. Con un gesto de desesperación, el anciano se llevó las manos a la cabeza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Mirando hacia el cielo estrellado, susurró una oración, implorando ayuda divina para encontrar una salida a su precaria situación. Rogaba por un milagro, por alguna forma de asegurar un futuro para los pequeños que dependían de él, en un mundo que parecía haberles dado la espalda, justo cuando más lo necesitaban. Justo cuando la noche parecía devorar todo sonido, bajo su manto silencioso, un alboroto irrumpe desde las sombras de los callejones, que se veían desde la ventana del señor Jacobo. Una joven, cuya respiración agitada cortaba el aire frío de la noche, corría con desesperación, perseguida por dos hombres que acababan de descender de un oscuro automóvil, estacionado abruptamente en la esquina. El señor Jacobo, cuyo corazón aún latía con el dolor de la pérdida de su hija, no pudo contenerse al presenciar tal escena. Las imágenes del pasado trágico de su hija invadieron su mente y con un impulso de coraje que parecía haber brotado de su más profundo dolor, se lanzó fuera de su hogar, sin un segundo de pensamiento por su propia seguridad. Determinado y con el corazón palpitante, decidió intervenir. No podía permitir que otra joven sufriera un destino similar al de su hija. Desde la oscuridad de su umbral, el señor Jacobo gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en el silencio nocturno. «¡La policía ya viene! ¡No escaparán!». Alzando su teléfono celular, como si fuese un escudo, anunció con firmeza que las autoridades estaban en camino. Las palabras del anciano parecieron surtir efecto, pues los perseguidores, al oír la amenaza, vacilaron por un instante antes de correr hacia su vehículo. Con un chirrido ensordecedor, el coche se alejó a toda velocidad, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Sin perder un instante, Jacobo se acercó a la joven que, superada por el miedo, se encontraba acurrucada en el frío suelo. Con cuidado, se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa pero firme, tratando de transmitirle un poco de la seguridad y calma que él mismo anhelaba encontrar. Con voz suave y pausada, intentó calmarla, asegurándole que estaba a salvo ahora, mientras su propio corazón seguía golpeando con la adrenalina del momento. Mientras el señor Jacobo se acercaba cautelosamente, la joven levantó la vista hacia él.
Sus ojos inundados de miedo y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por más de 2 horas, ella murmuraba incoherencias, palabras entrecortadas por el llanto que nadie podía descifrar. En su profundo estado de conmoción, la mujer se mostraba renuente a aceptar cualquier tipo de asistencia, reaccionando con pánico ante el menor movimiento, claramente traumatizada por su reciente experiencia. Consciente de la delicadeza de la situación y de la desconfianza palpable en un barrio conocido por su peligrosidad, el señor Jacobo optó por mantenerse a una distancia respetuosa, observándola con atención, pero sin invadir su espacio personal. Cuando finalmente, agotada por el estrés y el miedo, la joven se dejó vencer por el sueño, Jacobo no dudó en actuar. Regresó rápidamente a su casa y buscó unas mantas gruesas para protegerla del frío nocturno. Con gentileza, la cubrió mientras dormía, y reuniendo toda su fuerza, la cargó cuidadosamente hasta su propio hogar para ofrecerle un refugio seguro donde pasar la noche. En esos momentos, el señor Jacobo no pensaba en sus propias dificultades económicas, ni en los desafíos que enfrentaba. Movido únicamente por un profundo sentido de humanidad, decidió brindarle a la joven la protección y el cuidado que necesitaba. A pesar de no conocerla, la compasión que sentía por ella era inmensa, pensando también en el padre de la chica, quien sin duda estaría desesperado por su bienestar. Así, el anciano actuó con la misma dedicación y amor que habría ofrecido a su propia hija, solidarizándose con un padre ausente en esos momentos críticos. Al amanecer del día siguiente, la joven seguía inconsciente, sumida en un profundo letargo. Preocupado, el señor Jacobo pidió a sus nietos que lo ayudaran a entender las numerosas contusiones que adornaban el cuerpo de la mujer. Durante la cuidadosa inspección, para su consternación, descubrieron una lesión grave en su pierna, que parecía ser el resultado de un trato brutal por parte de sus captores, antes de lograr huir. El anciano se sentía perplejo e indignado, incapaz de imaginar qué podría haber hecho la mujer para merecer un castigo tan severo. Horas después, la joven finalmente abrió los ojos. Al despertar, se encontró con la inesperada vista de 2 niños sonrientes a su lado, y un anciano aplicándole compresas frías en el rostro, notablemente marcado por los golpes. Al mirar su alrededor y ver sus manos libres de ataduras, comprendió que estaba en un lugar seguro. El señor Jacobo, con voz suave y tranquilizadora, le preguntó qué había sucedido, pero la joven estaba desorientada y confundida, incapaz de recordar incluso su propio nombre, lo que la llenó de pánico. No obstante, el bondadoso anciano la calmó con palabras dulces y reconfortantes, prometiéndole que estaría a su lado para ayudarla a recobrar su identidad y aclarar los eventos borrosos que le habían llevado hasta ahí. Le aseguró que por ahora estaba segura y que juntos se enfrentarían el desafío de desentrañar su pasado. A pesar de la confusión que embargaba a la mujer, hizo un intento por ponerse de pie, sin darse cuenta de la debilidad que aún dominaba su cuerpo. Especialmente comprometida estaba su pierna, que no respondía adecuadamente, y parecía haber sufrido una posible fractura durante su caída la noche anterior. El anciano, consciente de su limitada movilidad, se apresuró a su lado para sostenerla, evitando que sufriera una nueva caída que agravara su estado. El señor Jacobo, aunque carecía de medios financieros para procurar su atención médica especializada, se dedicó con todo su corazón a cuidar a la joven. Con recursos escasos, pero con una resolución firme, se aseguró de que ella estuviera cómoda y su condición estable. Antes de salir, le explicó con delicadeza que necesitaba ir en busca de algo de comida para la noche, preparando a la joven para su breve ausencia. La situación del señor Jacobo era ahora más complicada que nunca, pues debía alimentar a un miembro adicional en su ya ajustado hogar. No obstante, mantenía la fe en que las providencias llegarían, creyendo firmemente que las buenas acciones no quedan sin recompensa, incluso en momentos de prueba. Armando solo con unas pocas monedas que había guardado para emergencias, el anciano se aventuró a las frías calles. La temporada navideña, aunque festiva, venía con un aumento en los precios, complicando aún más la tarea de comprar alimentos y medicinas. A pesar de estos desafíos, estaba decidido a hacer todo lo posible por asegurar el bienestar de la joven, que sin buscarlo había llegado a su vida y ahora dependía de su ayuda. Por una semana entera, el señor Jacobo hizo malabares con sus escasos recursos financieros, enfrentándose a la ardua tarea de estirar cada centavo, una labor que se hacía doblemente difícil debido a su avanzada edad y la escasez de oportunidades de trabajo adecuadas para alguien de su condición. A pesar de estos retos, él mantenía la esperanza de recibir el pago pendiente de su antiguo empleador, un dinero que le permitiría mantenerse a flote mientras exploraba nuevas oportunidades laborales. Cada día
Al volver a su hogar después de buscar opciones y soluciones, su fatiga se desvanecía al ver la vitalidad de sus nietos jugando despreocupadamente en el hogar. Además, la sonrisa que ahora adornaba el rostro de la joven a quien había rescatado y que poco a poco se recuperaba, le llenaba de un reconfortante sentido de propósito. Observar su mejoría le recordaba que las riquezas más grandes de la vida no se encontraban en lo material, sino en los momentos de humanidad compartidos y en las relaciones que cultivamos. En esos pequeños instantes de alegría y en la gratitud de la joven, el señor Jacobo se encontraba la fuerza para seguir adelante, reafirmando su convicción de que las acciones bondadosas siempre encuentran su manera de enriquecer nuestras vidas. Mientras el señor Jacobo y su familia extendida se agrupaban alrededor de la modesta mesa para compartir el escaso alimento disponible, una profunda sensación de gratitud llenaba el aire. Elevaban oraciones de agradecimiento por la fortuna de contar con un techo y compañía en un día más de existencia. La nueva inquilina de la casa, aún en las fases de recuperar su memoria completa, desprendía una calidez y alegría palpables. Para ella, la experiencia de estar rodeada de tanto afecto era completamente nueva y profundamente conmovedora. El ambiente se cargaba de un amor genuino y palpable, algo que claramente ella no había experimentado antes en su vida. Esa noche, siguiendo su costumbre, se reunieron en la sala para ver el noticiero. La tranquila rutina se vio interrumpida cuando la pantalla de la televisión mostró la fotografía de una joven bajo el titular de desaparecida. El rostro que aparecía era indudablemente el de Carmen de la Cruz, y la noticia indicaba que su desaparición estaba causando gran angustia a su padre, don Ignacio de la Cruz, un empresario reconocido en la comunidad y dueño de la concesionaria donde el señor Jacobo había trabajado durante décadas. El impacto de la revelación dejó al anciano petrificado. No solo reconocía al hombre angustiado que aparecía en la pantalla solicitando información sobre su hija perdida, sino que además el destino había hecho que fuese precisamente don Ignacio, su antiguo jefe, quien buscaba desesperadamente a la joven que el señor Jacobo había salvado y acogido en su hogar sin saber su identidad. Este giro del destino le dejó sin palabras, consciente de que se encontraba en una situación excepcional y emotiva, uniendo su pasado con su presente de una manera inesperada y profundamente significativa. Al verse reflejada en la pantalla de la televisión, Carmen dejó escapar un grito ahogado que rompió el silencio del cuarto. En un instante, un torrente de recuerdos inundó su mente, trayendo consigo una ola de emociones abrumadoras. Entre sollozos, reveló la oscura trama que había desencadenado su desgracia. «Mi hermano, él está detrás de todo esto», exclamó con voz quebrada. «Intentó eliminarme para apoderarse del imperio de nuestro padre. Sabía que después de papá, yo era la legítima heredera». El señor Jacobo, impactado, apenas podía procesar la gravedad de las confesiones de Carmen, viendo el dolor y la confusión en sus ojos. Hizo todo lo posible por consolarla, mostrándose como un pilar de fortaleza que ella tanto necesitaba en ese momento crítico. Resuelto a apoyar a Carmen en la confrontación que se avecinaba con su hermano, el anciano la acompañó de vuelta al lugar que tanto tiempo había sido su segunda casa, el edificio donde había dedicado décadas de su vida. Solicitaron ver al dueño, pero en su lugar fueron recibidos por el hermano de Carmen, quien los enfrentó con una sonrisa cínica y despectiva. «Si has venido por tu cheque, viejo, te tengo malas noticias», se burló, con su voz cargada de sarcasmo. «Tuvimos que reemplazar la computadora que arruinaste por tu incompetencia». Pero el señor Jacobo, con la dignidad intacta y un espíritu inquebrantable, enfrentó al joven con serenidad. «No estoy aquí por dinero», replicó con firmeza. «No soy yo quien necesita hablar con tu padre, sino tu hermana», reveló, señalando hacia la entrada donde Carmen, apoyada en muletas, avanzaba lentamente hacia ellos. Acompañada por los oficiales de policía, la compostura del hermano se desmoronó al instante. El color se drenó de su rostro al darse cuenta de que su hermana había descubierto sus maquinaciones y había tomado medidas legales contra él. En ese momento crítico, la justicia comenzó a tomar su curso. Los agentes se acercaron y sin demora detuvieron al hermano de Carmen, llevándolo ante las autoridades para enfrentar las consecuencias de sus actos. La verdad salió a la luz, y la justicia finalmente se hizo presente en la vida de Carmen y del señor Jacobo, asegurando que la maldad no prevalecería. Don Ignacio de la Cruz, al enterarse del inmenso apoyo y protección que el señor Jacobo había proporcionado a su hija Carmen durante su tiempo de necesidad, decidió expresar su gratitud de una manera significativa, reconociendo el compromiso y la lealtad del anciano. No solo restauró el empleo de Jacobo en su empresa, sino que también le ofreció una compensación financiera sustancial. Este gesto aseguró que Jacobo y sus nietos tuvieran una vida estable
y libre de las penurias económicas que habían enfrentado. Carmen, por su parte, no solo vio en Jacobo un salvador, sino también a un miembro más de su familia. Ella abrió las puertas de su hogar al anciano, cuidándolo con el mismo afecto y respeto que se tendría hacia un padre, agradecida por su valentía y compasión durante aquellos momentos críticos. Amigos, esta conmovedora historia nos enseña sobre la fuerza del amor y la lealtad, que trasciende los lazos de sangre y puede crear vínculos profundos en tiempos de adversidad. Destaca la importancia de la justicia y el coraje para enfrentar la verdad, incluso cuando eso implica desafiar a aquellos en posiciones de poder. Reflexionemos sobre cómo cada acto de bondad, no importa cuán pequeño, puede tener impacto transformador en la vida de las personas. Este relato nos recuerda que la solidaridad y el apoyo mutuo son fuerzas poderosas, capaces de cambiar vidas y superar los desafíos más grandes. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Comparte este vídeo para difundir un mensaje de amor y humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, así no te perderás ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras.